Y vamos a conversar en la entrevista principal con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Muchas gracias por estar con nosotros, subsecretario. Gracias por la invitación, Fernando. ¿Cómo caracterizarías la situación de seguridad hoy? Ay, Si primero tú, que todo, si tú eras pensando un titular de diario, por ejemplo, ¿cuál dirías que fuera relativamente ajustado a lo que tú crees que es efectivo? Mira, yo hablaría particularmente de cómo el Estado ha tenido que, de forma rápida y con sentido de urgencia, apurar y adelantar capacidades para enfrentar una realidad criminal que no ocurrió en Chile de la noche a la mañana y que no es exclusiva solamente de Chile en nuestra región. ¿Por qué te digo eso? Porque creo que uno de los elementos centrales con los que nosotros nos encontramos al gobierno y que llevó a la decisión, y lo hemos conversado miles de veces, de que lo que había que hacer era fortalecer a las instituciones, no solamente en el camino legislativo que se ha avanzado, sino que también que las instituciones tengan capacidad y que instituciones que a lo mejor no jugaban un rol directo en materias de seguridad lo tenían que jugar, porque esto no dependía solo ni de Carabineros, ni de la PDI, ni del Ministerio de Interior, el Ministerio Público, del Poder Judicial, sino que habían otros actores que tenían que ser parte de esto. Creo que también ha sido la lógica en que como país hemos logrado avanzar en estos años. ¿Cómo se nota, Eduardo? ¿Cómo puede notar una persona que nos está viendo en televisión, cómo puede notar que hay avance en materia, por ejemplo, de una cosa como la seguridad pública? Te lo planteo así, porque si tú de repente vieras que hay una promesa de construir, te pongo un ejemplo, 100.000 nuevos departamentos para vivienda, tú sabes, empiezas a ver, a buscar las edificaciones, las torres, los trabajadores y todo, y notas de que se está cumpliendo aquello. ¿Cómo se nota que está mejorando o que se está haciendo algo realmente intenso sobre seguridad pública para el común y corriente de los ciudadanos? A ver, un breve preámbulo para darte la respuesta. Ya. Pero lo primero es que sabemos que en materias de seguridad siempre hay una disputa. Hay una disputa de un territorio, hay una disputa por una población, por ejemplo, la población de menores de edad, una población vulnerable, hay una disputa por controlar un territorio no solamente de la forma convencional donde tú quieres llevar adelante el narcotráfico u otras actividades criminales, sino que también tener control. Entonces hay diferentes factores que nos permiten primero mirar cuando el crimen crece, cuando hay disputas que son exitosas o para el Estado o para el crimen. Entonces la forma de ver el avance real en materias de seguridad tiene que ver particularmente con la presencia y la expansión del Estado. Un Estado, ojo Fernando, que no se puede limitar su presencia solamente al policiamiento. O sea, un Estado que no puede crecer solamente con más policías, sino que un Estado que tiene que crecer para garantizar no solamente el derecho a la seguridad, sino cumplir su responsabilidad última de un Estado, que es la responsabilidad de proteger. Entonces esa expansión, en muchos términos, hemos en estas últimas horas lanzado, ¿no es cierto?, la operación Enjambre, que significa nuevos carabineros que salen a la calle, un bloque muy importante de carabineros que van a reforzar particularmente la región metropolitana, y para que eso se hiciera, no es solamente una matemática donde tú dices más carabineros en este lugar y que se hagan presentes, sino que hay una serie de condicionantes que tuvieron que tomar lugar desde marzo del año 2022 para que esto hoy fuese posible. Déjame hacerte una pregunta. Siempre se pide más carabineros, ¿verdad? Pero si tú tuvieras que explicarle a la gente, a ver, ¿cuánto se demora desde alguien que entra a la escuela de carabineros hasta que está en la calle cuidando a una persona? ¿Qué tiempo toma? A ver, normalmente lo que tomaba era prácticamente un año. Esto se ha aumentado. Hoy día la formación de carabineros se ha prácticamente duplicado. Pero dada la contingencia y la urgencia, se han tomado decisiones, como las que hemos tomado nosotros, que carabineros que están en su último semestre de educación, ya tengan que salir a la calle a cumplir ciertas labores. Claramente, el perfil de ese policía que sale a la calle no es el mismo que un policía que tiene años y años de entrenamiento y servicio. Pero ¿No es un riesgo sacarlos tan rápido? Si es que se sacaran muy rápido, uno podría esgrimir que es un riesgo, pero se han tomado todas las provisiones y con toda la seriedad para definir el perfil que es necesario para que un carabinero pueda salir a la calle. Pero te repito, salir a la calle no significa necesariamente asumir el abanico de tareas que puede asumir un policía. Pero como se ha extendido la carrera, no la carrera policial, perdón, la formación policial, contamos hoy ya con policías en la calle que tienen una formación
más extensa, más profunda y más detallada. Ahora, perdón Fernando, pero voy a ser muy reiterativo en esto. Dale. Creo que es un error muy grande pensar que los problemas de seguridad se solucionan con más o menos carabineros. Han sucedido cosas importantes en este tiempo. Una de ellas es, por ejemplo, el fortalecimiento de los municipios. Tenemos 311 o 312 hasta ayer municipios que tienen patrullajes mixtos, donde el funcionario municipal, en sus funciones preventivas, no policiales, pero junto a un policía, ejerzan tareas que antes ejercían 2 carabineros. Hoy día es un carabinero en una patrulla mixta. Hemos promulgado una ley de seguridad privada. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Eventos deportivos donde se necesitan entre 500 y 1000 funcionarios policiales. Necesitamos mejor seguridad privada. ¿Por qué te doy estos ejemplos? Porque esos condicionantes al final del día permiten maximizar el rol y la presencia del Estado. Y de eso se trata la seguridad, de cómo el Estado se hace presente para ejercer su responsabilidad. No necesariamente reducirlo a una disputa policial, el policiamiento o incluso, como hemos visto en muchos países latinoamericanos, que la acción policial genera fronteras de control social donde el problema se esquina. En capitales europeas, me tocó estudiar en distintos ciudades y estados de Estados Unidos, como también en capitales europeas, donde el problema, de cierta manera, entre comillas, de la delincuencia y la inseguridad, se va segregando a los sectores, a los bordes de la ciudad, y en el corazón de la ciudad tú vives una realidad que no es la misma. Eso no significa que hay mayor seguridad en su conjunto, sino que los problemas se van aislando. Los lugares donde hay adictos, como el caso de Estados Unidos, donde hay mayor incidencia de criminalidad comparado con otros barrios. Esa segregación y desigualdad no es el camino hacia el éxito en seguridad. Ahora, uno de los temas que inevitablemente sale cuando se habla de seguridad y se habla de la gestión de las policías y todo lo demás es, bueno, a ver, los policías chilenos son como los policías que se ven en las películas gringas, donde básicamente si es que no tienen ningún problema para desenfundar su pistola, si es que efectivamente los enfrentan los delincuentes, hay aquí una serie de, llamemos así, etapas antes de que tú llegues a usar el armamento que el Estado te entrega para defender a la población? A ver, yo te diría 2 cosas. Primero, que creo que en la lista de mitos urbanos y conveniencias políticas que tenemos que tener cuando hay una discusión de seguridad, el que los carabineros particularmente, o la policía de investigaciones, pero carabineros en general, no cuentan con el respaldo, no tienen las herramientas para hacer su trabajo, ha demostrado ser eso, un mito. La generalidad de carabineros, el general director, han reconocido todo lo que hemos avanzado en leyes para dar claridad en la operatividad policial, claridad y certeza respecto al procedimiento, lo que significa desenfundar un arma, lo que significa apretar un gatillo, pero lo que significa también la protección de nuestras policías. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando analizamos el contexto en el cual las policías se tienen que desenvolver, miramos que la policía lo que tiene que tener es un abanico de posibilidades, en simple, entre el uso de la voz, ¿no es cierto?, y un llamado de alerta que un policía le puede hacer a una persona, ¿no es cierto? Usted está transgrediendo un lugar, baje la velocidad, quiero ver sus documentos, hasta el apretar un gatillo y disparar. No puedes pasar de 0 a 100 radicalmente. Tienen que haber alternativas. ¿Y qué es lo que se ha avanzado particularmente en Carabineros? Y esto es algo muy palpable, que es en el nuevo uniforme de Carabineros. Carabineros tiene alternativas de herramientas para su objetivo central, que es prevenir, pero también desescalar los conflictos. No nos olvidemos que la labor policial tiene ese objetivo, no el objetivo de escalar el problema, en simple, frente a un escenario donde una balacera puede ser inminente, donde una respuesta de una persona armada puede ser inminente, que puede poner en riesgo a otras personas de la población. La tarea y la función policial es minimizar el riesgo en todo momento. Ser efectivo, por supuesto, en una detención, pero también minimizar el riesgo en un escenario particular. Sí, subsecretario, una de las cosas que también se ha planteado muy fuerte es que, y voy a citarlo porque parece que fuera una suerte de cliché o slogan, que quiero saber si es que es realmente efectivo lo que se plantea o no. Esto antes de la llegada de los inmigrantes no pasaba en Chile. El tipo de crimen, el tipo de delito, el tipo de delincuente
era distinto, casi como si fueran mejores los delincuentes. Yo creo que a mí me asalte o que me ponga una pistola el delincuente antiguo, no el delincuente nuevo. ¿Qué de verdad y qué de aprendizaje hemos tenido en torno a toda esta situación donde de repente llega un grupo muy grande de distintos países del mundo a un país y bueno, se producen muchas de estas cosas? A ver, Fernando, yo creo que eso tiene algo de mito como algo también de mucha realidad. ¿Ah? Más que un cliché, yo creo que si uno trata de dividir esa afirmación, tiene parte y parte. Algo de mito porque afirmar que la criminalidad en Chile antes no existía, no era violenta, y no mirar hacia atrás, y no mirar las cifras, y no ver, por ejemplo, la participación de menores de edad en delitos hace 12, 13 años, cuando se llega al pico y se crean programas, cuando los homicidios empiezan a aumentar en el país en el año 2016, no en el año 2022 ni el año 2023, es subestimar la evidencia y subestimar las acciones criminales. Ahora bien, ¿qué es la parte de realidad? Es que efectivamente habían prácticas criminales que no estaban presentes en el país con el grado y densidad que hoy día están presentes. Hay nuevos delitos que podríamos calificar como en su momento delitos emergentes. Y te estoy hablando no solamente de la forma en que se cometen los homicidios. Una cosa es un homicidio que se comete con un disparo en la cabeza y otro es cuando hay otras prácticas que incluso hablan de desmembramiento o de 14, 20, 50 disparos. ¿Ah? Entonces la forma es la que ha presentado una evolución, pero también la presencia de otros delitos, el delito de secuestro, extorsión, que comparativamente, y mira, cuesta mucho tener esta discusión, porque hemos tenido una discusión pública respecto a la comparabilidad nuestra con otros países de América Latina. Y efectivamente, el que comparativamente tengamos la segunda tasa menor de homicidios no significa que es el país ideal que queremos. Que tengamos comparativamente menos delitos violentos que otros países del vecindario no significa que es el país que queremos. No hay que confundir ese tipo, más que afirmación, de constatación. Pero sí tenemos, creo, que ser muy claros, y es lo que hemos visto de primera fuente que trabajamos en materia de seguridad, que hay una serie de formas en que se cometen los delitos que no eran las que estábamos acostumbrados como país y no tenemos por qué acostumbrarnos, porque se ha instalado también otro debate que también tiene una subinterpretación y una subintención política respecto a que las cosas se han normalizado, y eso no es verdad. Sí. Ahora, ahí hay un punto que me gustaría preguntártelo, bien interesante, que tiene que ver con el fenómeno, si tú quieres, de la inmigración, pero también tiene que ver con el fenómeno local, que es la generación más que la generación, yo te diría, la visibilización palmaria que se nota de bandas. Que antes probablemente las bandas tenían ciertas características, pero hoy día casi uno podría decir, según lo que uno puede leer, que hay especificaciones de tipos de delitos en las que ellos plantean, desde asaltarte banco hasta hacerte hackeo tecnológico. ¿Qué tanto eso es algo que requiere una mirada nueva, distinta a la anterior? O sea, yo te diría que efectivamente ayuda a saber lo que ha estado pasando en América Latina por mucho tiempo. Ayuda a saber lo que ha significado el fracaso de la desconcentración de los cuerpos policiales en países como México y que ha terminado en más corrupción. Ayuda a saber lo que han hecho las pandillas en Centroamérica y también en otros países y cómo han crecido y de qué forma han sustentado su negocio, que ya miran el narcotráfico incluso como un negocio del pasado, sino que han emergido otros delitos que implican la generación de ganancias y poder fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero dicho eso, creo que a pesar de que ayuda a saber, ayuda a entender, tenemos que mirar la criminalidad chilena desde un prisma local. Se ha manoseado mucho esta lógica que, por ejemplo, lo que más le conviene al crimen es que no se sepa que está operando. Lo que más le conviene al crimen es que exista paz para poder llevar adelante su negocio. Sí, efectivamente, son teorías que han sido probadas en la práctica y que la evidencia lo muestra, que en muchos escenarios latinoamericanos han operado de esa forma. Pero cuando nos encontramos también
con prácticas delictuales que el crecimiento y el poder no emerge meramente por la recaudación de fondos o comprarte un auto de lujo, sino que por una manifestación permanente de quien tiene el poder, y esa manifestación permanente muchas veces decanta en violencia, que es visible. Es una forma que ya no te explica esa lógica antigua. Entonces, quienes estamos en estas materias, quienes tenemos estas responsabilidades, estamos obligados también a permanentemente tener la capacidad de lectura para antecedernos a las formas de criminalidad que se intentan instalar en un territorio. Ahora, imagino, Eduardo, que en esto que tú estás planteando, hay una variable que es universal, si tú quieres, de todo el planeta, pero que es tremendamente importante, que es la variable de conocimiento de quiénes son las personas. Es decir, que las personas, si ingresen legalmente, si es que ingresan ilegalmente, se les pueda capturar en ese sentido, que de alguna manera se conozca no solamente a los individuos, sino que además los estilos, qué tanto hay que actualizar la forma en que tú históricamente generabas tu combate contra la delincuencia común a raíz de los nuevos fenómenos que, te insisto, desde delincuentes que pueden ser genios cibernéticos y generarte un delito brutal sobre la base de tecnología, qué sé yo, o personas que se hacen pasar por otras, no tienen papeles o incluso generan situaciones como controles de barrio, digamos. A ver, Fernando, si me permite una licencia, quiero dar un paso un poco más prehistórico al argumento que tú das, porque lamentablemente la realidad era un poco más compleja. A ver. Una de las cosas que decidimos cuando llegamos a la Subsecretaría de Prevención del Delito, y no lo descubrimos cuando llegamos a la Subsecretaría, había habido un debate público muy grande respecto a esto, incluso la ONU criticó a Chile, de que no existía una cifra única de homicidios. Cada institución, Carabineros, PDI, Ministerio Público, Gendarmería, daba sus cifras. Y el problema no era solamente que había una obsesión porque tuviésemos un número único, sino que la ausencia de esa cifra única generaba que no había información de contexto necesaria, unificada, para que supiésemos realmente la magnitud del problema. Creamos el Centro Nacional para la Prevención de Homicidios, el Observatorio de Homicidios, firmamos convenio con el Ministerio Público, Gendarmería, el Servicio Médico Legal, Carabineros, la PDI, y llegamos a una cifra única que decantó en un conocimiento profundo respecto al contexto de cómo ocurren los homicidios, quiénes cometen los homicidios, a qué hora cometen los homicidios, dónde, cuál es su motivación, si hay un imputado conocido o desconocido, la edad, etcétera. La razón, si ahora, es interpersonal. ahora, perdona Eduardo, pero todo eso, y te lo digo desde un punto de vista periodístico, porque estás diciendo una cosa que en el periodismo es súper importante y que es uno de los problemas del periodismo. Históricamente el periodismo se enseñaba como tú tienes un choque o tienes un asalto y llegan los periodistas después de que son informados, van, entrevistan a las personas, conversan y reconstituyen todo lo que pueden antes del homicidio o para atrás o quiénes son. Pero eso hace de que el homicidio pase. ¿Qué tanto esto es relativamente similar? O sea, uno sabe de lo que pasa porque se cometen los delitos. Y cuando los gobiernos tienen la función de prevenir los delitos, lo que tú quieres es que no se cometan. Para que no se cometan, justamente es necesario tener esa información. Mira, hoy día tenemos un ECO, que es del Ministerio Público, que es el equipo especializado en crimen organizado que tiene un objetivo particular, el crimen organizado y homicidios. Llegar al sitio del suceso de forma rápida y oportuna. ¿Para qué? Para elevar la información necesaria para cumplir un objetivo superior que en materia de homicidios es una de las cosas que ha resultado, que es bajar la impunidad. Bajar la impunidad se mueve en paralelo con la prevención. Y para que el ECO pueda tener esa información hoy día, para que Carabineros desplegado la tenga, para que la PDI la tenga, tuvimos que acelerar este proceso de esta unificación de información. Esa información de contexto es tan importante porque justamente permite que el Estado tenga información para prevenir que los delitos ocurran. Si nosotros tenemos información que antes estaba desagregada y que hoy se traspasa
a el diseño operativo. Déjame migrar rápidamente del homicidio al robo violento de vehículos, algo que hemos hablado desde el primer día que yo estaba aquí en CNN conversando contigo y en otras plataformas. Era el delito que llamaba más la atención mediáticamente cuando llegamos al gobierno, porque hubo incluso homicidios en la autopista. Un delito complejo, un delito que mostró una curva ascendente al alza, que en el mes de mayo, si no me equivoco, del año 2022, robaban de forma violenta en la región metropolitana aproximadamente 260, 240 vehículos. ¿Al año? O sea, semanal. Ese era el índice semanal que nosotros manejábamos. Tomamos una decisión abordar ese delito, pero para abordar ese delito tuvimos que primero asumir algo que muchas veces a lo público le cuesta asumir, que si bien la responsabilidad de la seguridad recae sobre el Estado, la tarea la tiene el gobierno, para avanzar rápido hay que unirse también con el sector privado. Entonces, en ese contexto que se trabajó con autopistas, con las asociaciones de aseguradoras, con quienes importan vehículos, pasamos legislación, aprobamos nuevos reglamentos, inversión por parte de los privados, pero que se decidió entre Carabineros y la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el plan ANEN de Carabineros se tuvo que reformar. ¿Para qué? Porque necesitábamos más dinamismo, porque el delito cambia, el delito aprende y el delito se mueve. Hoy no es que estemos cantando victoria, no estoy aquí para decir que hicimos la pega, pero el robo violento de vehículos, después de un alza ascendente que no paraba, el año 2023 bajó en un 19% respecto al año anterior y hoy ya vamos en una baja del 10% a nivel nacional. ¿Es suficiente, Fernando? Claro que no. ¿Le puedo explicar con cifras a alguien que le acaban de robar el vehículo de forma violenta y que pasó por un proceso extremadamente traumático? Por supuesto que no, pero también nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de identificar las políticas públicas que dan resultados, que se hacen de forma seria, con información sobre la mesa y que hoy nos permiten fiscalizar más de 800 talleres y lugares donde se desarman vehículos, que tenemos identificadas bandas gracias al bloque anti-Incerrona y ya no solamente se toma la decisión de ir en flagrancia persiguiendo a quienes roban un vehículo, sino sobre las bandas y las organizaciones, que lamentablemente en muchos casos están compuestas por también menores de edad. Entonces, ese es el contexto de lo que se requiere como país. ¿Es suficiente? Claro que no. Por eso hemos llegado a acuerdos nacionales que nos han permitido avanzar en la legislación necesaria. Mira, tú me has entrevistado, me has visto. No he perdido un solo segundo, Fernando, uno, en apuntar por el dedo y decir esto es culpa del gobierno anterior, esto es culpa del Ministerio Público, esto es culpa del Congreso. ¿Por qué? Porque nos sirve. Porque el momento país que estamos viviendo requiere de un esfuerzo especial y que nos acerquemos a algo que tú y yo conocemos muy bien, que es que la política internacional y las relaciones exteriores son una política de Estado. Ahora, tú me puedes decir, claro, pero eso es medio hipotético. ¿Cómo vamos a llegar a que la política de seguridad sea una política de Estado? Bueno, eso yo no te lo puedo responder. Claro, si te entran 400.000 personas por una eso frontera. Eso yo no te lo puedo responder, pero lo que sí te puedo decir que el éxito de la política de seguridad en este país depende de qué tan cerca podemos llegar a que se transforme en una política de Estado. Tú mencionaste, ya has mencionado 2 veces y yo quiero preguntarte una cosa sobre eso. Tú mencionaste la participación de menores en las bandas. Históricamente uno aprendía cuando cubría este tipo de sucesos de que muchas veces las bandas llevaban menores porque los menores pasaban a ser inimputables en muchos de los delitos y por lo tanto cometían los delitos, pero como eran menores de edad salían antes y no tenían tanta cárcel, llamémoslo así. ¿Qué tanto hoy día vemos montones de muchachos muy jóvenes que ya no te asaltan en la calle, sino que te pegan un balazo, digamos? ¿Qué tanto el problema ha escalado a generar una nueva generación de criminales? A ver, esa afirmación limpia por sí misma también tiene algo de mito como algo de realidad. Porque por un lado, sí, efectivamente hay mayores de edad que han usado y abusado de menores para cometer delitos. Pero también, y con la misma criterio de realidad, sabemos que hay grupos de menores que se han organizado para delinquir. Que eventualmente tú podrías decir, sí, dependen de un adulto, porque cuando, entre comillas, en la ilegalidad se eventualmente subcontrata a uno o más menores para robar un vehículo y después se les paga por ese vehículo, hay una cadena donde hay adultos que son partícipes.
¿Cuál es mi punto? Que no nos podemos quedar en la lógica unidireccional de tratar de entender un fenómeno. Mira, Fernando, la semana antepasada estuve en La Legua, en un programa que tenemos con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que el año 2022 recuperamos una casa usada por narcos en la puerta de La Legua Emergencia. Esa casa gestionamos para que se le entregara al municipio de San Joaquín. Gestionamos para que ahí se instalara un programa. Ese programa hoy, con financiamiento de la Subsecretaría y el trabajo conjunto del municipio, atiende a 60 niños. Tiene un margen de permanencia diaria de alrededor de 35 niños que van todos los días a esa casa donde había narcotráfico para recibir reforzamiento, para recibir acompañamiento y para reforzar el trabajo que se está haciendo en sus escuelas. Ese universo de 60 niños representan hoy, de cierta manera, una disputa por el tiempo de esos niños. Porque afuera de ese lugar donde reciben este trabajo preventivo que lo lleva adelante esta fundación, hay una oferta, claro. Hay un llamado distinto, hay una alternativa distinta. Tú puedes tener una discusión respecto a cuál es la legal, cuál es la ilegal, cuál es la buena, cuál es la mala. Podemos tener una discusión incluso valórica respecto a aquello, pero la realidad es que el Estado tiene que hacerse cargo, en un lado, de ofertar un camino, de garantizar un camino, porque afuera hay otra alternativa. Esos 60 niños que participan de este programa están trabajando junto a profesionales para justamente tener alternativas de vida en un país donde la desigualdad marca profundamente la seguridad, donde desde el año 2016, Fernando, las comunas que presentan mayores aumentos en los delitos violentos son las comunas que tenían mayores niveles de pobreza multidimensional. Y como ese trabajo en La Legua, tenemos 50 otros programas en el marco del programa Somos Barrio, donde se hace un trabajo. ¿Es suficiente o no? Claramente no. Por eso hemos decidido reforzar el programa Lazos, que no es un programa que inventamos nosotros como gobierno, que se instala en Chile luego de una crisis que ocurre aproximadamente, si no me equivoco, el año 2011-2012, cuando teníamos una participación de menores de edad en delito. Es un programa bueno que como gobierno decidimos continuar, no terminar, y que justamente también trabaja con eso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Y con esto cierro el punto. Sí. Que creo que es muy importante entender que con la misma fuerza en la que avanzamos con frontalidad sobre el crimen, que damos financiamiento al Ministerio Público para el programa ECO, que saldamos esa deuda que tenía Carabineros del 50% de su parque automotriz que estaba en un estado dado de baja, porque a las policías no se les apoya con una polera que dice yo apoyo Carabineros ni con un yoke, sino que con acciones concretas para que puedan hacer su trabajo. Pero con esa misma fuerza, tú también tienes que avanzar con una fuerza de la prevención, porque la prevención es lo único que te garantiza que esa disputa en el mediano y en el largo plazo sea en beneficio del Estado. Bueno, la última pregunta tiene que ver con algo que el propio presidente anunció y que parecía del todo absolutamente racional y lógico: la construcción de una nueva cárcel. Porque una cosa es anticipar el delito o prevenir el delito, otra cosa es que enfrentar el delito, y otra cosa es una vez que lo enfrentas y tienes a los malhechores, bueno, ¿qué se hace con ellos? Y se les manda a cárceles. Lo único que tú sabes en Chile es que si tú construyes una cárcel, al mes está llena. Y desde ese punto de vista, como lo he dicho ya varias veces, todos aplauden de que se construye una cárcel, pero nadie quiere tenerla en su propia jardín. Comuna. ¿Qué tanto la cárcel es dos cosas? Un disuasivo, y qué tanto puede ser un elemento virtuoso de rehabilitación o reinserción. A ver, la cárcel no es un disuasivo, sino más bien un elemento de reinserción. Es donde ocurren procesos que lleva adelante el Estado, que tienen que tener siempre el foco de que se pague el castigo adecuado para el delito que se comete, pero siempre con teniendo en el corazón de esa lógica el que tiene que haber reinserción. ¿Por qué? Porque, Fernando, tal como yo te doy el ejemplo de que afuera de ese grupo de estudiantes, de esos niños que están trabajando en este programa, hay una alternativa, la pregunta es: ¿quién está fuera de la cárcel esperando a una persona que sale de la cárcel? No te estoy hablando de la persona, pero es el Estado con una capacidad de decir:
nosotros tenemos una capacidad de impedir que esa persona vuelva a cometer un delito? ¿O es la misma criminalidad que está esperando y le dice, vente rápido, si en un fin de semana nuevamente puedes tener recursos para estar a la par de cómo estabas? Esa pregunta es tremendamente compleja y tiene que ver justamente con el desafío carcelario que tenemos en Chile, que no es solamente, ni se limita solamente a la cantidad de cupos y espacios que tenemos, sino que la capacidad que tenemos de segregar a las personas. Por eso es tan importante una cárcel de alta seguridad, por eso son tan importantes los 600 cupos de alta seguridad que existen y que se están desarrollando como gobierno para distintos recintos carcelarios, porque si el Estado no tiene la capacidad de segregar y dividir, la población carcelaria empieza a tener una especie de contagio que al final del día se hace mucho más difícil que cierta población carcelaria que queremos, que sabemos que tiene posibilidades de reinserción, vuelva a reinsertarse. Vuelva a no cometer delitos, pero sabemos que hay poblaciones más complejas que tienen que tener un trato distinto. Esa es la esencia de la discusión carcelaria y yo siento, Fernando, muchas veces que caemos en este simplismo que nos lleva a los extremos respecto a una discusión que no es solo de seguridad, sino que en este caso también carcelaria, y nos olvidamos del tema de fondo que tiene por sobre el cual tiene que velar el Estado. Aquí tenemos que terminar, pero yo quiero decir sobre eso que tú estás diciendo una cosa que uno desgraciadamente lo aprendió en carne propia en las cárceles, pero señor, señora, usted que este tema tiene mucha opinión y todo, hay una sola cosa que yo le puedo garantizar: toda persona que se va preso, salvo que fallezca dentro de la cárcel, en algún momento sale. Eso es inexorable. Podrá demorarse 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, lo que se demore, pero sale. Y desde ese punto de vista, la pregunta como país que tenemos que hacernos es: ¿sale igual que como entró? ¿Sale ¿O peor? sale distinto? ¿Sale peor que como entró? ¿Sale igual que como entró? ¿O como sale y que va a poder nuevamente mezclarse con todo el resto de la ciudadanía? Hay un nuevo ciudadano de mejor calidad. ¿Cómo? Pero que siempre sale en ese sentido. Mira, esa reflexión que me parece a mí tremendamente responsable y que quiero reconocer que muchas veces cuesta tener estos ambientes por una razón muy simple, porque hay muchas personas en este país que están siendo víctimas de delitos, pero además vivimos en un país que tiene una sensación de inseguridad bastante alta y por sobre otros países. Entonces, la responsabilidad de quienes estamos en estos cargos siempre, siempre, siempre primero es poder articular las respuestas, particularmente preventivas y operativas, para dar respuesta a esa inmediatez. Porque mientras tú y yo estamos conversando aquí, hay personas que están siendo víctimas de delitos. Pero al mismo tiempo, Fernando, y con esa misma lógica de avanzar en control, fuerte, frontalidad y prevención del delito, también es necesario avanzar en inmediatez, sentido de urgencia, pero también tenemos la responsabilidad, quienes gobernamos, de pensar en el mañana y en el pasado mañana. Y esa es justamente la discusión que también tenemos que tener hoy en día. Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, muchas gracias por haber estado una vez más aquí con nosotros en Última.